Dios me los bendiga a todos, muy buenas noches. Yo siempre digo, hermanos, familias, que doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da poder llegar a su casa por medio de esta transmisión. Así que sean todos bienvenidos, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, y todas las familias que se conectan, sus amistades, hermanos, hermanas, familiares en otro estado, en otro país, sean todos bienvenidos. Es una bendición que usted esté al pendiente de estos mensajes y poder entrar a la página. Para nosotros es una bendición que usted esté con nosotros aquí en este medio de comunicación que es estas redes sociales, que si las sabemos usar correctamente son de mucha bendición para nuestras vidas. Así que, hermanos, mientras estoy hablando, como siempre digo, comparta a las familias, comparte sus amistades. Y bueno, es una hora donde todos tenemos esa oportunidad de poder dar estas semillas del Evangelio, las semillas del amor y de la paz de nuestro Señor Jesús. Compartamos mientras compartimos y todos. También quiero decirles, si usted necesita oración, nada más escríbanos allí y para poder llevar en oración cual sea la necesidad que esté pasando. Recuérdese que la oración unida tiene mucho poder, fuerza. Entonces, esta es la arma poderosa del cristiano, es el oxígeno del cristiano, la oración y la intercesión. Entonces, hermanos, familias, ahí escríbanos y estaremos orando por su necesidad, específicamente su necesidad. También quiero decirles que vamos a tener un evento juvenil el 29 de abril en nuestra iglesia, allá en el templo, a las 3:30 de la tarde. Estaremos allí apoyando a nuestros jóvenes. Mis hijas estarán dando la palabra. También otros jovencitas van a estar dando la palabra, y todos unidos en el espíritu, apoyando a nuestros jóvenes y a nuestros preadolescentes. Es importante que escuchen la palabra, ya que usted sabe que este mundo, este sistema se está moviendo de muchas maneras, y es importante que nosotros como padres de familia apoyemos a nuestros hijos y los llevemos a la casa de Dios para poder escuchar el mensaje a través de un joven. Un joven con jóvenes se identifican, por lo tanto es bueno que los llevemos y que los apoyemos en el camino perfecto, que es el camino del Señor, ya que la Biblia nos enseña que es necesario que tengan principios, que nuestros hijos crezcan con principios, porque más adelante no sabemos qué vaya a pasar, pero sí sabemos que si ellos llevan estas enseñanzas en su corazón, ellos van a saber qué decidir, qué hacer, ya que el mismo Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Así que, hermanos, apoyemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Si usted tiene sobrinos, sobrinas, llévelos. Esto es una oportunidad para que puedan escuchar la palabra y convivir allí con los jóvenes y nosotros como adultos, como padres de familia, apoyándolos en todo. Sus familiares, también pueden ir los adultos, por supuesto. Podemos ir todos a apoyar, pero el mensaje va a ser específicamente para la juventud. Así que, hermanos, familias, apoyémoslos juntos, unidos en el Espíritu Santo. También quería hacer este anuncio. Ya están las clases de los bautizos, así que si usted quiere bautizarse, todavía no ha decidido tomar este paso de obediencia, tome la clase y el Señor le hablará allí a su corazón. Tome la clase, esto no es obligación, esto es voluntario, ya que el Señor nos demanda que es un paso de obediencia. Así que solamente acérquese a esta servidora, acérquese a un servidor de la iglesia, a una servidora de la iglesia, y allí le darán información y así podrá tener esta clase que va a ser de bendición para su vida. Así que, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, es más que bueno con nosotros, y Él tiene grandes bendiciones para nosotros. En medio de este mundo que vivimos, siempre el Señor nos hace ver que no estamos solos. Él está con nosotros, Él está con usted, Él está con los suyos. Así que Él cuida de nosotros, en el nombre de Jesús. Bueno, así también quiero empezar a hacer esta oración y dando lo mejor para ustedes, y también que usted pueda también recibir la palabra que el Señor tiene en esta noche para nuestras vidas.
Así que quiero hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, por poder llegar a cada hogar, allá donde se encuentran nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras familias, nuestras amistades. Padre, donde sea que se encuentren, Padre amado, y podemos llegar allí por medio de esta transmisión. Le pido en el nombre de Jesús su gracia y su favor a esta servidora suya, a esta ayudante, colaboradora suya, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido, y que usted sea, Señor, tocando cada corazón y hablando a nuestras vidas en la área que usted quiere hablarnos, ya que estamos sensibles a su voz, sensibles a su Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y le entrego este tiempo en su nombre, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo siempre digo, he empezado de Génesis desde el principio, hablando de la comunicación, la relación que el Señor quiere tener con todos nosotros, con toda la humanidad. Desde el principio, ese es el corazón de nuestro Señor, es tener esa comunicación, tener esa relación con nosotros a través de la oración, a través del diálogo con Él, a través de tener esos momentos y de seguir hablando con Él. Por supuesto, usted sabe que orar es hablar con Él, pero hablar con entendimiento, hablar con conocimiento y con sabiduría, hablar con nuestro Señor. Así que esta es una oportunidad que yo digo siempre, poder estudiar la palabra. Son oportunidades que nos da el Señor de poder escudriñar las Escrituras y poder aprender de lo mucho, de lo poco, lo mucho o lo poco que nosotros podemos entender. El Señor ve la intención que tomamos, sea la intención del corazón, ve también el tiempo que apartamos para estar aquí y para estar escuchando. El Señor ve todo y sabe todo, así que nada de lo que usted invierte para el Señor es en vano. Todo el Señor lo tiene y lo toma en cuenta. Así que quiero hablar de Génesis y de la vida de José. Todavía no hemos terminado. La vida de José es un personaje que nos enseña tanto, y este personaje representa a Jesucristo y nos enseña el amor, nos enseña también el perdón, nos enseña la unidad, nos enseña la oportunidad, nos enseña también la gracia, el favor, nos enseña también cómo comportarnos. Bueno, cantidad de cosas nos enseña José, su vida, y me llama la atención que siempre que hablamos de José, siempre el Señor nos muestra también ser buenos administradores, buenos mayordomos. Yo siempre digo, familias, que en la Biblia, en las Escrituras, está todo lo que necesita el ser humano, todo. Si necesita ser un buen mayordomo, si necesita llevar sus finanzas bien, ser un buen administrador, ahí está todo. No necesita hacer otras cosas, sino que sabiamente, tomando la sabiduría de las Escrituras, llevándola hacia nosotros, y encontramos en verdad la solución para que los negocios, para que nuestras finanzas vayan bien y saberlas administrar correctamente. Ahí está todo. Siempre y cuando lo pongamos, por supuesto, en primer lugar a nuestro Señor, ya que Él es el dueño de nuestras vidas y de todo lo que nos ha dado, de Él lo hemos recibido. Por lo tanto, Él tiene el control de todo. Así que quiero hablarles un poco, repasando un poquito, en el capítulo 41 de Génesis 37, habla cuando José ya es nombrado como primer ministro, como gobernador de Egipto. Allí el faraón le da esa posición. ¿Por qué? Porque él miraba que Dios estaba con José y le interpretó los sueños, y bueno, y también le entregó una mujer y se casaron, y bueno, hicieron ceremonia allí, y le cambió el nombre también a José, el faraón, y le puso Safnat Panea, así como una también le llamó, ¿verdad? Así como la esposa también, pues se llamaba, era Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, José no eligió a su esposa, el faraón se la eligió. Pero ¿sabe qué? De todo tiene un propósito de parte de Dios. José, no quiere decir que José adoraba ídolos,
allí. No. José sabía y estaba determinado y sabía sus principios, sabía quién era, sabía a quién adoraba y se mantenía firme. Por eso es que yo digo que aunque estemos en medio de un mundo que adora imágenes o adora otras cosas, sabemos nuestra posición, que adoramos a un Dios vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Nuestro Señor Jesucristo vive. Por lo tanto, adoramos a un Dios poderoso que dejó al Espíritu Santo que está con nosotros y va y está donde quiera. Por lo tanto, ahora mismo el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Entonces, a pesar de que José estaba en medio de todo, José sabía muy bien a quién adoraba, a quién alababa, a quién exaltaba, y exaltaba a nuestro Dios Todopoderoso. Así también, después, ¿verdad?, de esos 13 años fueron usados por Dios para entrenar a José. Fíjese, esos 13 años que José pasó en todo el proceso, fue un entrenamiento, el Señor lo estaba preparando para una gran misión y lo estaba llevando de victoria en victoria. A pesar de todo lo que pasó, llegó el tiempo donde ya el Señor lo puso en un lugar donde el Señor ya tenía destinado para ser ayuda a su propia familia. Por lo tanto, meditando la palabra, en los años de abundancia, José recogió y almacenó las provisiones tal como había recomendado a Faraón. O sea, José fue obediente a todo lo que él mismo interpretó, ese sueño que tuvo el Faraón. Él siguió porque sabía que venía una hambruna, sabía que venía sequía, y él empezó a preparar y almacenar todas estas provisiones. Entonces, José sabía lo que estaba haciendo porque sabía quién era su proveedor, sabía quién estaba con él. Luego José tuvo sus hijos, tuvo 2 hijos, y me llama la atención que al primogénito, al primer hijo, le puso por nombre Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. Y yo me pongo a meditar en la vida de José. Le puso ese nombre porque él había pasado por muchas cosas y todavía no que guardara rencor ni nada de eso, sino que todavía eso le hacía también recordar, pero también le hacía olvidar. Entonces, allí mismo le pone el nombre de Manasés, y dando a entender el mismo el significado, el que hace olvidar. Y dice claramente estaba pensando en lo que había sufrido con sus hermanos y en los contratiempos en Egipto. Nombró el segundo Efraín, que significa fructífero. Él mismo expresó el significado en las palabras siguientes: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Usted se recuerda que José fue vendido, pasó por la cárcel, fue acusado, fue calumniado y tantas cosas. Allí, en la tierra de su aflicción, el Señor lo hizo fructificar. Ese era el propósito de nuestro Señor, llevarlo de etapa en etapa en su vida, y que cada etapa él podía ver que Dios estaba con él, y de cada etapa el Señor lo sacaba triunfante. También en Génesis 42, del 1 al 38, habla la primera visita de los hermanos de José. Usted sabe que había mucha hambruna, una hambruna terrible en ese tiempo, y por lo tanto allí van por primera vez los hermanos de José en búsqueda de alimento para sus familias. Y allí suceden una cantidad de cosas, y bueno, ahí empiezan a acusarlos como espías, y bueno, de eso no quiero hablar porque quiero hablar otra porción, pero suceden muchas cosas allí en el capítulo 42 de Génesis. Luego, en Génesis 43, es la segunda visita de los hermanos de José. Esa fue la segunda. Acuérdense que la primera fueron acusados como espías. La segunda vuelven a ir porque había mucha hambruna, había hambre.
Y vamos a leer, y a este tema le he titulado La gracia del Dios omnipotente. La gracia del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Y vamos a leer Génesis capítulo 43, y allí es donde quiero empezar a compartirles esta palabra. Génesis 43, del verso 11 al 15, y dice la gloriosa palabra del Señor. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sépalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. En los versos antes, verso 1, dice: el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. El hambre estaba muy grande en la tierra. Por lo tanto, hubo necesidad. Pero si usted se recuerda, en los capítulos 42, se hablaba allí de que José les dijo que iban a volver a regresar, pero cuando regresaran otra vez, tenían que llevar a su hermano menor, Benjamín. Entonces, los hermanos informaron eso a su papá, Jacob. Y por supuesto, Jacob no quería que sucediera eso, pero volvió a atacar el hambre. Llegó la hambruna, llegó la necesidad, que necesitaban alimento. Entonces, no tuvo otra cosa a Jacob que tomar una decisión y mandar a Benjamín con todos los regalos, como lo leímos ahí, sacos llenos de muchos regalos, poco de miel, aromas, mirra y nueces y almendras, o sea, lo mejor de la tierra. Estaban llevándolos a José, al gobernador de Egipto. Y me llama la atención mucho de que, José les declaró: van a volver, pero cuando vuelvan traigan a su hermano. Pero a la vez también para Jacob no era fácil, solo que Simeón no estaba, y llevar a Benjamín era otro hijo más, y más que Benjamín, por supuesto, era su último hijo que había nacido en su vejez, y era muy duro para Jacob tomar esta decisión, pero la tomó. Y me llama la atención, y el primer punto que quiero hablar es que lo primero que hace Jacob hace una declaración al Dios Todopoderoso, que les conceda hallar misericordia delante de aquel hombre. Esta declaración que hizo, yo la veo como una oración, y por eso me llamó la atención esta palabra, porque es como una oración son declaraciones también. Entonces hace una declaración como forma de oración, dándoles la bendición también y haciéndoles ver que le conceda, que nuestro Dios Todopoderoso concediera hallar misericordia delante de aquel hombre. Y yo digo, gracia también. Por eso le titulé a este tema La gracia del Dios omnipotente, porque allí, en otras palabras, por supuesto, que encontrara gracia delante de aquel varón, de aquel hombre, gobernador. Entonces, la gracia ya iba allí porque hizo una declaración. Y así sucede que se van y se van todos
y allá pues se encuentran. Pero me llama la atención que hacía muchos años cuando Jacob tuvo que encontrarse con su hermano Esaú. Si usted se recuerda, en muchos versículos capítulos antes, se habla de que también cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, también lo mandó a sus criados con regalos y cantidad de regalos. Los mandó a modo de que preparar el ambiente, preparar el corazón de Esaú, porque Jacob tenía miedo encontrarse con su hermano, porque su hermano lo iba a matar. Si usted se recuerda, eso ya lo estudiamos, pero es un momento de repaso, y esto me trae a mí a la memoria cómo también Jacob tenía eso en mente, volver a hacer esto, y lo hizo pensando agradar allá al gobernador, pensando, vamos a preparar esto, vamos a mandarle esto y lo vamos a agradar. Quizás se lo hizo pensando, esto fue lo que hice cuando me iba a presentar con mi hermano Esaú. Pero si usted se recuerda, antes de que se presentara con Esaú, allá se presentó el ángel de Jehová, y allí tuvo ese encuentro Jacob con el ángel. O sea, mandó aquellos regalos, aunque los regalos no hicieron nada, pero él tuvo ese encuentro. De la misma manera puedo ver yo que él hace esta declaración, que al Dios Todopoderoso les conceda hallar misericordia para con este hombre. O sea, yo uno esta situación con este momento que tuvo Jacob en aquel encuentro con el ángel de Jehová. Luego hace todas estas cosas, y yo, meditando la palabra, me pongo a pensar que eso mismo pensó: voy a hacer esto y mis hijos van a llevar todo esto y va a hacer algo, va a pasar algo. Y él en su fe, por supuesto, pero no sucedió así. No pasó eso. ¿Por qué? Porque ni los regalos, ni el dinero que llevaba, ni la devolución de dinero hizo cambiar las cosas que ya Jehová tenía destinado. Nada de eso. A veces nosotros queremos tapar las cosas con regalar algo o decir algo, y queremos cerrar ese capítulo y dejarlo así. No, es mejor enfrentar la realidad y esperar que pase lo que pase. Pero la Biblia dice que la verdad nos va a hacer libres, no con obsequios o regalos tapar algo o cubrir algo que sabemos que Dios sabe cómo lleva todo, y Dios, aunque querramos taparlo, tarde o temprano va a salir. Son cosas que me vienen a mi espíritu y quiero compartírselas, por supuesto. Es mejor ir claro, ser, como dice un estudio que tuvimos hace mucho, ser claro, conciso, preciso y ungido. Ir a lo que vamos y hablar con la verdad sin necesidad de estar tapando o cubriendo con obsequios, con regalos o con palabras. Es mejor ser realistas y ir con la verdad, con el amor del Señor. Jacob estaba, por supuesto, desesperado, pero yo sé que allí Jacob estaba aprendiendo también. Yo siempre digo, todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Siempre vamos a estar aprendiendo. Luego, llegan y se presentan allí todos, o sea, los hermanos, y llevaron a Benjamín. Y sucede que allí en el capítulo 44, verso 1, dice así: cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal, o sea, otra vez. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Antes de llegar a esto, si se recuerda, cuando José vio otra vez a sus hermanos y vio a Benjamín,
las emociones de José estaban encontradas, pero él supo tener equilibrio en sus emociones. Supo él cómo controlar las emociones. Y de eso estaba también hablando ayer en un estudio con un grupo de hermanos. Las emociones hay que saberlas controlar. No que las emociones nos controlen, sino que nosotros controlemos las emociones. Para José, el ver a su hermanito era un impacto, y por supuesto a sus demás hermanos también, un impacto emocional, sentimental, y una cantidad de cosas que habían en su corazón, en su mente, sus pensamientos, ver a su hermanito. Pero él supo controlarse. Dice que se fue allá a su lugar secreto, a su alcoba ahí, y ahí se estuvo, y ahí lloró. Controló sus emociones, tuvo un equilibrio en sus emociones. Por lo tanto, el segundo punto que quiero hablarles es que la prueba los sentimientos que tenemos hacia las personas. Aquí, en esta porción que leímos, estos versos, vuelve a suceder lo mismo, vuelven a poner dinero, pero esta vez ponen esa copa de plata que era de José, la ponen en el saco de Benjamín. Todo tenía un propósito. Y yo meditaba, pero realmente Benjamín no tenía nada que ver en todo esto, no tenía culpa de nada, pero era una prueba, porque también José quería ver el corazón de sus hermanos, si todavía ya habían cambiado o todavía estaban con ese pensamiento o esa cosa en su corazón, como lo que le hicieron a él. Entonces él quería como asegurarse, y por eso los probó. Entonces, el tercer punto es: prueba nuestra capacidad de ser instrumentos de sus bendiciones para nuestro prójimo. A veces el Señor nos pasa por pruebas, pero el Señor también nos pasa por situaciones para ver qué madurez tenemos, cómo podemos controlar las emociones, cómo podemos controlar la situación, el problema, la situación que estemos pasando. Quizás hoy usted está pasando una situación que no sabe cómo hacer, porque llega el momento, hermanos, familias, donde decimos: ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pues fíjense que ahí es donde el Señor nos está probando qué hacer. Y muchas veces no sabemos qué hacer, y sí sabemos qué hacer: rendirnos ante el Señor y que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Entonces, las pruebas a veces nos hace llevar a una madurez, a entender el propósito del Señor. ¿Por qué las pruebas? En esta ocasión, lo que quería saber José era el corazón de estos hermanos. ¿Cómo trataban a su hermanito también? Todo este tiempo, cómo lo habían tratado. O sea, es decir, que Dios nos capacita y hace aptos para ser útiles en base a ciertas pruebas. Esto sin duda es lo que tenía en mente el hermano Santiago, cuando escribió en su carta, capítulo 1, verso 12: sin pruebas no hay templanza, sin sumisión y humildad no habría manera de entregarnos totalmente a la voluntad de Dios. Las pruebas nos hacen ser humildes, las pruebas nos hacen ser sensibles, las pruebas nos hacen ser compasivos, las pruebas en la vida nos hacen cambiar a la manera que Dios quiere que cambiemos. El cuarto punto que quiero hablarles es la prueba, el grado de madurez que hemos alcanzado. Esa es la prueba. ¿Qué grado de madurez hemos alcanzado? Más importante aún es la manera por la cual Dios aprueba o no nuestra calidad de hijos suyos. Piense en alguna prueba que ha tenido últimamente. Solamente piense. ¿Será que Dios le está probando su sinceridad y fidelidad por medio de esta experiencia? Allí puede ser que el Señor le está probando en eso. Si es sincero, si es honesto, si es fiel. Esto lo dejo para que usted lo piense. Pero la prueba, el grado de madurez que hemos alcanzado. José estaba viendo todo esto y
me llama mucho la atención porque la prueba de la madurez nos lleva a unos pasos. Y estos pasos quiero hablarles porque si usted se da cuenta, Judá, el hermano de José, el hermano de Benjamín, él habló con su padre Jacob y le hizo ver a Jacob, su padre, que él iba a volver con Benjamín, que él se hacía responsable de Benjamín. O sea, él estaba dando un grado de madurez. O sea, allí también, cuando ya se presentó otra vez ante José, o sea, el gobernador, y le hace ver y le dice de Benjamín, que Benjamín tenía que ir con él porque su papá estaba muy viejo ya y que no quería que le pasara nada a su papá. Estoy resumiendo los versos, donde los versos de Génesis 44 del 18 al 34 habla de esto que estoy hablando. Judá habla por sus hermanos. Judá habla allí a José y le hace ver la situación, que si él no llevaba de regreso a Benjamín y por supuesto a Simeón también, su papá iba a morir y eso iba a caer sobre su cabeza. Entonces José allí estaba viendo el grado de madurez de su hermano Judá también. Estaba observando la madurez de él. Y yo meditaba y digo, Señor, las pruebas que pasan es para madurar, no para ir para atrás, sino para ir para adelante, sino para ser mejor, para hacer las cosas bien como deben de hacerse. Entonces, pero también me llama la atención en todo esto que estaba pasando. Benjamín no tenía culpa de nada. Benjamín solo estaba siendo como sentenciado, tenía como una sentencia inmerecida, como una sentencia, te vas a quedar aquí, ya ve, la copa estaba dentro de su costal y él nada, él estaba inocente de todo. Pero José lo estaba haciendo también para ver esa madurez de sus hermanos, pero también estaba lastimando el corazón también de Benjamín, porque eso mismo había pasado con José, con sus hermanos, cuando lo llevaron aquí a cisterna. Yo estaba meditando toda esta historia y digo, es un conjunto de cosas, pero de todo esto el Señor tenía un propósito. El propósito era que José y la familia se reconciliaran. Bueno, José tenía un corazón perdonador, pero quería el Señor, el Padre Celestial, unir a las familias, unir a sus hermanos, unir a su papá, porque su papá ya había en su mente que José había muerto. A todo esto quiero llegar, que estos pasos hacia la madurez, quiero decirles estos pasos, y el primer paso es la humildad, ser humilde. Judá estaba mostrando una humildad allí frente a José. También sencillez, sin palabras retóricas ni muy elaboradas, pensamientos. Judá expone con simplicidad y puntualmente los hechos y la verdad ante José. También la responsabilidad. Judá se da cuenta que su padre ha sufrido mucho por la muerte de su amada esposa, por la desaparición de su hijo José, y que por lo avanzado de su edad podría morir al no ver a su hijo Benjamín. Él asume el papel de protector de su padre y de su hermano pequeño. O sea, Judá muestra la responsabilidad como hermano mayor. También Judá muestra allí este paso de madurez, el sacrificio personal. Con tal que Benjamín pueda volver a su padre, Judá estaba dispuesto a permanecer como esclavo por el resto de su vida. Él estaba dando sacrificio personal, estaba dando todo por el todo. Y sabe que esto vino a mi mente y todo esto observaba José. Vio la madurez de Judá. ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza. Allí Judá estaba mostrando la madurez de su alabanza a Jehová.
Y eso fue un conjunto que vino a meditar José y llegó a la conclusión que sus hermanos habían cambiado, que sus hermanos andaban por necesidad de poder llevar alimento a sus familias, a su papá, a sus mujeres, a sus hijos. Había un tiempo de hambruna, un tiempo de necesidad y se dieron cuenta que solo ir allí a Egipto, ahí estaba todos los alimentos almacenados y que ese era el lugar. O sea, como hoy en día, que tengamos hambre y sed del Señor. Solamente el Señor puede saciar el hambre y saciar la sed. Por eso es que el Señor dice que Él es el pan de vida. Él es el pan que sacia nuestra hambre, que sacia también nuestra sed. Allí se dio cuenta muchas cosas Judá. Y allí José igual manera también. Entonces fue un conjunto de cosas que podemos ver cómo el Señor viene hablándonos a través de muchas situaciones para que nosotros lleguemos a esa madurez que Él quiere, ver las cosas como Él quiere que las miremos, que los ojos del Señor sean también nuestros ojos, que el dolor de nuestro Señor también sea el dolor nuestro, que la compasión de nuestro Señor sea también nuestra, que el amor a los demás también, el amor que Dios nos da y que da al mundo, también ese mismo amor debemos de tener para Él y para el mundo también. O sea, para la humanidad, ese amor del Dios Todopoderoso. Por eso es que le titulé este tema así. ¿Sabe por qué? Porque realmente la gracia del Dios omnipotente es la única que nos puede salvar, es la única que nos puede ayudar para con todo alrededor y llevarnos a la madurez espiritual, a una madurez que Dios quiere que lleguemos. Y el Señor nos enseña todo eso, hermanos. Y todo este proceso, toda esta etapa que pasó José, todo tenía un plan divino de parte de Dios. Quizás usted está pasando por tanta situación y no mira la luz del día, no mira que pase esta prueba. Por más que lucha, no está viendo que pase, va a pasar. Pero esa prueba, el Señor le está mostrando ahí qué madurez, cómo ve la prueba, qué madurez tiene, qué grado de madurez tiene. Hay que madurar, familias. Ya no hay que estar como niños caprichosos, queriendo dame, Señor, dame. No, sino que nosotros démosle a Él lo que Él ya nos dio. Hermanos, es tiempo de ya madurar. No es tiempo de ya ver las cosas como niños, actuar como niños. Recuerde que el apóstol Pablo le dijo a los corintios que ya no fueran como niños. Antes pensaban como niños. Ahora no, ahora debe de pensar ya como gente madura, persona madura, no hacer las cosas de niños. Sí, hermanos, hermanas, familias, estos tiempos ya es tiempo de que madure, es tiempo de que usted se ponga firme en el camino de Dios, es tiempo que sea una persona determinada a seguir a Cristo, a llevar su cruz y saber que en el camino del Señor no es perfecto. O sea, el camino que caminamos no va a ser perfecto, intachable, que nada le va a pasar. Vamos a pasar por muchas situaciones, por muchas pruebas, aflicciones. Pero Dios va con nosotros. En cada prueba ahí está el Señor con nosotros y nos saca de esa prueba. Y si viene otra, el Señor nos va a sacar. Así que Él sabe, pero lo importante es mantenerse firme en creer en las promesas del Señor, creer en su palabra, creer en su venida, creer que el Espíritu Santo está con usted. Fíjese, José pasó por todo esto, pero José, a pesar de todo lo que estaba pasando, no lo desanimó, siguió para adelante, sirviéndole al Señor, manteniéndose firme, fiel. Las pruebas que pasaba José no lo llevó para atrás, sino que lo impulsó para seguir adelante. Porque José era un hombre maduro espiritualmente. A veces podemos tener años en el camino del Señor
y no tenemos la madurez que el Señor quiere que tengamos, porque nosotros no queremos, no le permitimos al Señor. Pero hermanos, esto es ya el tiempo. Ya llegó el tiempo de cambiar, ya llegó el tiempo de madurar espiritualmente, ponerse firme, seguir a Cristo, ver a Cristo. Él es el perfecto, Él no va a fallar. Todos alrededor pueden fallar. Si se recuerda, José, todos alrededor le fallaron, su propia familia le falló, lo traicionó, la propia familia. Ahora imagínense la demás gente alrededor. Si le falló la familia, le iba a fallar la gente alrededor, pero él sabía su enfoque, él estaba enfocado en Jehová, él estaba enfocado en los principios, él estaba enfocado en las promesas, él estaba enfocado en todo lo que le enseñaron sus antepasados, él se mantenía firme sin ver a los lados. ¿Sabe? Cuando el Señor llamó a Eliseo, fíjese que él estaba arando la tierra, y que allá Elías lo llama. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Él dejó todo por seguir al Dios de Elías. Hermanos, familias, a veces no queremos dejar cosas que sabemos que nos están haciendo daño. No queremos renunciar, queremos seguir llevando esa vida por no querer madurar. Este es el tiempo de cambiar. Este es el tiempo de tomar una decisión por Cristo, de tomar una decisión a servirle a Él, tomar una decisión a serle fiel, a ser íntegro, a llevar una vida en santidad, una vida de agrado al Señor. Sí se puede. Cuando se ama a Dios, se puede. José pudo, usted puede, yo puedo, todos podemos. Todos podemos. No vaya para atrás, vaya para adelante. Su enfoque es Cristo. Él es. La Biblia dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Su confianza debe estar plenamente en Cristo, en Él. Ya no estar como niños chiquitos, niños caprichosos. Y usted sabe que un niño tiene mucha pureza, pero yo estoy hablando a un niño caprichoso, a un niño que todavía anda pamper. No. Lleguemos a la adultez, a ser adultos maduros espiritualmente. Yo declaro esta palabra sobre usted. Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas en medio de este tiempo, de este sistema que estamos viviendo. Ahí se escucha en las noticias, puras malas noticias escuchamos, que la recesión, que todo esto que viene, la economía, que están pasando esto. Usted ve las inundaciones, usted ve todas las familias que vienen en camino a este país, las familias que están esperando allí una oportunidad en la frontera. Oramos por todos ellos y seguimos orando por todas las necesidades que se mueven en este mundo. Oramos, hermano, y seguimos orando. Pero sabe, el Señor nos llama a que seamos maduros. Todas estas pruebas, todo esto que estamos viviendo en este mundo es para que lleguemos a la madurez. A la madurez que Él quiere. A entregarnos verdaderamente a Dios. Tener una vida como el Señor quiere que la llevemos. Es tiempo, familias, es tiempo. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Tome la decisión hoy por Cristo. Tome esa decisión y lleve esa madurez espiritual. Tome estos pasos, estos últimos pasos que mencioné. Tómelos a su vida y hágase esa persona que Cristo quiere que usted sea, en el nombre de Jesús. Voy a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todas las familias que han escuchado este mensaje. Bendícelas grandemente, suple sus necesidades y sobre todas las cosas, Padre Santo, que puedan llegar a esa madurez que usted quiere. Una madurez que lo puedan ver a usted, que puedan, Señor, escudriñar las Escrituras y ver, Señor, claramente lo que usted está hablando en estos tiempos y está hablando en nuestras vidas personales.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra llega en corazones fértiles, llega en un corazón, un terreno fértil que va a dar fruto y un fruto que perdure. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que entran a esta página y son parte de este movimiento de tu glorioso Espíritu Santo. Padre, bendícelos grandemente y que la palabra la podamos llevar a práctica, ya que su palabra dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, que apliquemos lo nuestro, nuestra porción, aplicarla y hacerla nuestra y llevarla a práctica todos los días. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos ser de influencia a otras familias, llevando la madurez espiritual, llevando una madurez espiritual a las generaciones, a los padres de familia, aún niños pequeños ya son maduros ya espiritualmente. Padre Santo, declaro que la juventud en el nombre de Jesús llegará a esa madurez espiritual. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Familias, espero este mensaje haya ministrado su vida y que este mensaje lo lleve a práctica. Quizás quería más información o tuvo mucha información. Lo poquito que usted captó, eso, agárrelo a su vida y póngalo a práctica en el nombre de Jesús. Les deseo una feliz noche y declaro las 7 bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones. Y como siempre decimos, y esas palabras que dejó mi amado esposo, y siempre las declaramos, que somos millonarios en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué él decía eso? Somos millonarios en Cristo Jesús, millonarios de bendiciones, de oportunidades que nos da el Señor, de su gracia redentora, su gracia salvadora. Esas son las bendiciones, la oportunidad que nos da el Señor. Así que Dios me los bendiga a todos. Aquí está una familia que les amamos en el amor del Señor Jesucristo. Y también recordarles nuestro culto el viernes a las 7:30 en el templo. Allí estamos a las 7:30. Vamos a la casa de Dios, hermanos. Allí pongamos a práctica también la madurez espiritual, ya que es importante. Nuestro culto el domingo a las 6 de la mañana tenemos nuestro culto de oración, la madurez espiritual, sabiendo que la oración es el medio de comunicación con el Señor. Si usted puede ver, José tenía una comunicación muy estrecha con el Señor. Así también tenemos nuestro culto evangelístico este domingo lo vamos a tener a las 4:30, pero después de este domingo seguimos a las 3:30. Así que, hermanos, familias, todos son muy bienvenidos a este ministerio. Y también recuérdese, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Es parte de este movimiento del Espíritu Santo, donde la gracia y el favor del Señor está con este ministerio y también está en su vida. En el nombre de Jesús, feliz noche y bendiciones para todos.